Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy continuamos con la segunda parte con Antonio Sainz. La primera parte hace una semana pues repasamos su historia en los años 80 y fue una charla súper amena, así que nada, en este segundo reportaje vamos a analizar su etapa por los coches históricos que estoy seguro que os va a encantar. Desde que nació el Campeonato de España de Rallys Históricos, eres un habitual en el certamen. Bueno, yo lo de los históricos, la verdad que son casualidades de la vida. Un día volviendo de las vacaciones de verano con un cuñado mío, creo que era el puerto de Arrate, nos veníamos del País Vasco y tal, y me dejó su coche, que tenía un Porsche de estos. Claro, joder, la verdad que tuve buenas sensaciones y me dijo que por qué no corríamos el Montecarlo histórico. Que cuando conocí que había históricos fue a través del Mundo de Regularidad, que había un grupo de gente en Madrid que corrían, pues Chema Pérez Ullibarri, Joaquín Vergay, que iban al Montecarlo, Carlos de Miguel, periodista, y entonces ellos tenían un equipo que era el Caja Madrid y tal, y bueno, yo entonces pues dijo, pues lo voy a probar. En ese momento pues empezaba ya mis hijos se habían hecho mayores, tenía más recursos económicos y entonces decidí hacer un BMW 2002, no este que tenemos aquí, uno anterior, y lo hice con Santi Martín Cantero, que era un preparador histórico, ¿no? Que era al que íbamos nosotros a hacer las mini puestas a puntos para los rallies. Me hacía mucha ilusión hacerlo, entonces lo hicimos y yo enseguida, la verdad que la regularidad no me gustaba, a mí me gustaba, entonces, porque en regularidad en realidad corres en las zonas lentas te tienes, pero muchas, entonces se iba a carretera abierta, vale, entonces yo corría aquel rally, pero enseguida ya tuve contacto con la velocidad, la tuve a través de una cosa que era el Tour de España, que era una mezcla, era una carrera que mezclaba circuitos y tramos de rally secretos. Que en los circuitos a mí yo tampoco les hago ascos, de vez en cuando me gusta correr y creo que es bueno además para un piloto de rally que improvisa mucho, afinar un poco, ¿no? Y entonces ahí ya me di cuenta que tal, y justo en ese momento empezaron dentro del Campeonato de España, crearon la categoría de históricos, ¿no? Y ahí éramos cuatro gatos literal, era Jesús Ferreiro, Fernando D'Ameto. Ahí se empezó a generar un grupo de históricos de velocidad y a partir de ahí pues es algo que ha crecido bastante y ahí yo creo que dado lo que está ocurriendo con los eléctricos y todas estas cosas, el motorsport del futuro, de los próximos 10 años, una parte muy importante va a ser los históricos. Un rally en Inglaterra de históricos, que es el RAC, aunque viene de Roger Albert Clark, que era un piloto mítico de Escort, y están corriendo 200 coches en un rally que dura 5 días, como era el RAC de Inglaterra, pero lo está liderando Solberg, está corriendo Chris Meek, es decir, y están encantados, es decir, de correr con un Escort o tal. Entonces yo creo que a medida que los coches dejen de ser como han sido hasta ahora, aunque hay que aceptar el progreso, el mundo de los históricos va a crecer, porque es un mundo que tiene variedad. Yo creo que lo atractivo de los históricos es que cada coche es diferente, ¿no? Porque hoy en día tú vas a un rally, los Rally 1 son todos iguales,
y son muy parejos, tienen la cosa que son muy parejos en prestaciones, y los rallyes igual, pero no, todos suenan igual. Nosotros cuando íbamos a las carreras y estabas en un tramo de noche, a lo que jugábamos era ver quién acertaba por el sonido del motor el coche que venía, ¿no? Y hoy en día es que suena todo igual. Entonces, lo bonito de los históricos es que cada coche es diferente y al final llegas a prestaciones muy parecidas a lo largo de los años. Es decir, por cuestiones de reglamentación, un Escort gordo hecho ahora pues compite con un grupo A según el terreno y así. Entonces hay como 30 años de historia del automovilismo donde los coches pues pueden más o menos competir en función de las bridas que les pongas a los turbos y todas estas cosas. Entonces yo creo que, y de hecho en la industria del motorsport en Inglaterra es muy curioso, pero hay empresas que, yo por ejemplo el Subaru lo pude hacer porque una empresa que se dedica a medio año a hacer piezas para Fórmula 1 decidieron hacer como ejercicio de estilo todas las piezas de Grupo A para ponerlo en una exposición en una feria. Entonces en Inglaterra esa industria va a sobrevivir en el mundo de los históricos. Yo te hablo de lo que yo conozco rallies, pero en circuitos hay competiciones con muchísimos coches y yo me gustaría saber si no hay más coches históricos compitiendo en este momento. Voy a hablar de Europa, que es lo que conozco, que modernos. Pues mira, yo no soy de mirar mucho para atrás porque soy nostálgico y quizá por eso no me gusta mirar para atrás ahora. Pero al final yo lo que decidí es que a mí en realidad lo que me gusta es correr. Y entonces pues poco a poco me di cuenta que los coches con los que se podía correr un campeonato en históricos eran el Ford Escort y el Porsche. ¿Por qué? Porque hay piezas. Es decir, el mundo de históricos es muy bonito, pero si tú eliges un modelo que no hay piezas te vuelves loco. O sea, puedes tardar. Yo he tardado en construir el Sierra, por ejemplo, 8 o 9 años y el Subaru 1 año y medio porque encontré las piezas. Entonces, pues yo quería correr, quería competir y quería un coche que pudiera estar arriba en aquella época. Y entonces, una cosa que me funcionó muy bien, compré un Porsche. Ya directamente lo hice lo mejor que pude. Y entonces pues era un coche muy, muy competitivo, pero lo más importante es que era muy fiable. Y para hacer campeonatos de históricos necesitas coches muy fiables, que si se rompe algo puedas coger el teléfono, llamar y conseguir la pieza. Entonces yo diría que los históricos de cuando empezamos, porque luego la reglamentación ha cambiado, pues Porsche y Ford Escort eran los coches a correr. ¿Qué diferencias nos comentarías acerca del Porsche y de un Escort? Es que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. El Porsche es un motor pegado a un coche, el Porsche es impresionante, tiene dos cualidades. El motor del Porsche, o sea, yo creo que nosotros siempre decimos los caballos de un Porsche no tienen nada que ver con los caballos de otros coches. Tú dame a mí 200 caballos de Porsche que no tienen nada que ver con 200 de un Escort, ¿no? No sé si es por los 6 cilindros, tal. Luego el Porsche, que pues es un coche que técnicamente dirías que está mal parido con el motor colgando atrás, pero tiene una motricidad impresionante. Y tiene otra cosa increíble que es la frenada, porque normalmente un coche te frena delante, te acaba, porque tiene el peso delante, te bloquea, el Porsche se aplasta y frena. Entonces el Porsche es súper eficaz para competir, o sea, tienes que conducir ordenado, pero es súper eficaz. El Escort es lo opuesto. O sea, el Escort parece que haces los tiempos cuanto más de lado vas, ir de lado de verdad, entrando en la curva de lado, no saliendo, ¿no? Pero el Escort, pues donde está a gusto es caminando, está como pensado para caminar un poco de lado, yo creo. Y claro, en terreno, si se pone en tierra y tal, pues es un coche imbatible, además es muy fiable. Pero bueno, cada coche que he conducido, porque
A ver, el BMW es un coche tan bueno como el Escort, lo que pasa que no tuvo el desarrollo o el apoyo de la marca. De hecho, un 2002 es un chasis mejor y tiene más bajos que un Escort, pero ahora ponte a construir uno y encuentra piezas y compite con él, ¿no? La típica pregunta es entre el Ford Escort MK1 o el MK2. Sinceramente yo creo que son iguales, o sea, es mismo motor, misma caja de cambios. Los que saben, o sea, yo creo que en España el que más sabe de Escorts es Ferreiro, ¿no? Y ha hecho todas las versiones habidas y por haber. Los que saben mucho dicen que el MK1 es más ligero, pero el MK2 yo creo que es un poquito más estable, no sé si se puede. Yo personalmente es un coche en el que he tenido épocas, hay épocas, y me sigue pasando, hay épocas que me gusta más el MK1, el redondito. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque era él que cuando iba a las cunetas de joven veíamos, ¿no? Esa época que hablábamos antes de Reverter o Fernando Lezama, aquí vimos más MK1, luego sí es verdad que vinieron MK2, pero si luego piensas en la historia del automovilismo, no sé, piensas en Vatanen, pues con el MK2, pues aquello era como increíble, ¿no? Entonces, es que a mí personalmente me gustan los dos, pero desde el punto de vista de conducción son idénticos, o sea, tú no sabes si estás montado en un MK1 o en un MK2, o por lo menos yo no lo sé. Bueno, los históricos, aparte de la posibilidad de disfrutar de coches que en un momento dado pues nos enamoraron, ¿no? Pues tiene eso también, que se han creado una serie de rallies míticos, han sacado su versión de históricos, ¿no? Antes te hablaba un poco del RAC de Inglaterra, pero pues yo gracias a los históricos y a los diferentes campeonatos he podido correr, pues en España, por supuesto, rallies como el Costa Brava, ¿no? que en su día era, cuando vino el Mundial a España se hacían esos tramos. He podido correr tramos de Montecarlo, de Córcega, de Ypres, de San Remo, he corrido Finlandia. Eso fue en el aniversario de uno de los 1000 lagos, los históricos pasábamos entre las dos pasadas del Mundial y hacer tramos con la afición que hay en Finlandia. Pues en cada tramo que pasábamos debía haber, no exagero nada, 150.000 espectadores, 100.000 espectadores por cada tramo, y con lo que le gustan a ellos los rallies y los históricos, pues no sé, la comparación sería como si te dejan salir al Bernabéu a jugar un partido, pero con el público que hay cuando va a jugar un Madrid-Barcelona. Bueno, pues esa es la sensación, ¿no? He corrido en Estonia, pues tienes la ocasión de conocer esos tramos que te han, como aficionado, te han gustado tanto ver, pues de correrlos, ¿no? Y incluso correrlos a la vez que he corrido Portugal, a la vez que el Mundial. O sea, me ha dado la oportunidad, claro. Estamos hablando que yo tengo una carrera en históricos de 20 años. Mi primera parte fueron, no sé, 7, 8 años, pero corriendo muy poquitos rallies al año. Y aquí pues llevo 20 años, a lo mejor con una media de 8, 9, 10 rallies cada año. ¿Y qué te parecen los Rally Legend? Como se dice en inglés, mixed feelings, o sea, medio. Es decir, por un lado encuentro que es una oportunidad para ver todo el abanico de coches históricos, ¿no? Buenísima, con
pilotos de talla mundial, que en los Rally Legend hay también la oportunidad de convivir con, yo que sé, pilotos que han sido campeones del mundo, Cancún, Enviación, etcétera, y toda esa parte es muy bonita. Ya me gusta menos eso de llegar a, o sea, yo creo que en un rally puedes ir más deprisa o menos, pero hay que ir con dignidad y respetando al espectador, y entonces un rally es para correr, no es para ponerse a hacer ceros en mitad de una horquilla. Esa es la parte a mí de los Legend que no me gusta, eso que llegue gente a, no sé, yo le llamo la demagogia de ese tipo de tal. O sea, en una curva hay que pasar lo más rápido que se pueda y cada uno podrá pasar a su velocidad, unos más y otros menos, pero lo que no se pone uno es hacer cosas que no son las que se hacen en una carrera. ¿Qué nos puedes comentar de tus copilotos? Los copilotos en mi caso son amigos, ¿no? Yo siempre he tenido la suerte de, yo soy un piloto amateur y yo siempre reivindico la falta de amateurs en el motor hoy, que para mí es el gran fallo. Yo por ejemplo he tenido la ocasión de correr un maratón con 50 años y el 98% de la gente que corre un maratón son amateurs, solo unos poquitos son, o sea, o un triatlón. O sea, en todos los deportes la base es el amateur, y en el automovilismo no sé por qué ya no se está perdiendo el amateur, porque ahora parece que todo el mundo tiene que ser o llegar a ser campeón del mundo o de España o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues mis copilotos siempre han sido amigos, ¿no? Entonces es que todos siguen siendo amigos. Desde el primero fue Juanjo Lacalle, que mantengo una relación estupenda, la hemos mantenido, es casi, Juanjo Lacalle es casi parte de la familia Sainz, no sé, el día de fin de año pues siempre está en nuestras. Luego ya pues he tenido corrí un poco menos, se llamaba Eugenio Agudo, y yo creo que corría conmigo porque le gustaba a mi hermana en realidad. Y luego corrí muchos años bueno, todos son amigos, no me quiero olvidar de ninguno, con Peli Trevijano, con Javier Martínez Catania he corrido la época antigua y muchos años de la época de históricos. Luego, no sé, he corrido otro amigo mallorquín, con Tomeo Fluxá, con David de la Puente. O sea, la característica es que son todos muy buenos copilotos y que amateurs y que les gustan los rallies tanto como a mí. Hasta ahora no he tenido porque hay gente, claro, llega un momento cuando vas cumpliendo años que si tú quieres hacer un campeonato no es fácil que otra persona tenga ese tiempo para hacer el campeonato como tú. Entonces hay gente pues que corre en históricos y que tiene que recurrir a copilotos profesionales. Yo no, por suerte, no tengo nada contra eso, pero para mí el equipo tiene que ser amateur. Los mecánicos no, evidentemente están haciendo su trabajo, pero yo creo que no tiene nada que ver un mecánico que va a hacer solo su trabajo a un mecánico que se siente parte del equipo, ¿no? O sea, ahí es que para sacar los rallies adelante o tiene todo la gente mucha pasión, o sea, es impagable. Tú no vas a conseguir un mecánico que a las 4 de la mañana
te solucione un problema en una carretera de montaña si no tiene pasión, es que no va a estar ahí, ¿no? Entonces, tanto los copilotos que yo he tenido, no, espero no haberme, seguro que me he olvidado de alguno, Gustavo Durán, como la gente con la que yo comparto, que son los mecánicos, la preparación, que es una cosa muy importante para mí y tal, de alguna manera tienen que ser amigos y que tengan mucha pasión por las carreras, si no es que es inviable este deporte. Como te decía, yo me considero un deportista amateur, ¿no? Y entre un amateur y un profesional hay un abismo, ¿no? Pero yo la verdad que he practicado muchos deportes y obviamente el inspirador de tanto, yo creo, en mi familia, de nuestra afición al deporte es mi padre, ¿no? Que era un buen deportista de otras épocas, más brutote y tal, pero era muy buen deportista y él nos metió en todo tipo de deportes como el fútbol, atletismo, no sé, tenis, hemos hecho un poco de todo, esquiar. La verdad que quizá lo peor que hemos podido hacer, o yo en mi caso, es practicar muchos deportes distintos, porque al final pues no haces ninguno bien, ¿no? Pero en el caso del automovilismo yo creo que las figuras, en mi caso la figura fundamental son Juan Carlos Soñoro y Juanjo Lacalle, que es los que nos hicieron conocer el deporte de los rallies y nos enseñaron pues las nociones básicas que, claro, para alguien de 16 o 12 años, como era el caso de mi hermano, pues tener acceso a que te pudieran enseñar eso cuando llegabas a la edad de tener el carnet de conducir, pues era tal. Y luego, pues personas decisivas son toda la gente que ha compartido tanto el asiento de la derecha como pues la gente que me ha ayudado en la preparación de los coches, con Lorenzo de Los Ángeles, que llevo un montón de años, con Emilio Benito, su hijo Javier. Pues son gente que han sido fundamental, porque el automovilismo es un deporte de equipo, o sea, el piloto tiene una importancia, pero es decir, es un deportista que tiene un porcentaje menor en el triunfo que un tenista porque la mecánica es el que diseña el coche o el que tiene muchísima importancia. Entonces, realmente el automovilismo y los rallies es un deporte complejo, porque hay que poner las voluntades de piloto y copiloto más los mecánicos o todo el equipo técnico. ¿Con qué momento te quedarías de todo lo que has vivido, ¿no?, dentro del motorsport? Pues no lo sé, bueno, pues me viene ahora a la cabeza, no porque lo hiciera bien, pero por la bonita experiencia cuando fuimos a correr a Finlandia, ¿no? El pasar por esos tramos, la verdad que me emocionó realmente ese momento. Seguramente hay muchos más, ¿no? Pero ahora el que me viene en este momento a la cabeza es haber podido pasar por los tramos del Rally Mil Lagos, corriendo, claro. Ya finalizando, ¿qué te parece pues la gran evolución que ha tenido pues vuestra familia Sainz, ¿no?
Bueno, pues no, es eso, a ver, muy orgulloso de, referimos solo al deporte del motor, pues no sé, tener en la familia dos figuras como mi hermano y su hijo, pues pienso que no se puede pedir más, ¿no? Porque tener un campeón del mundo de rallies 2 veces, que yo creo que podía, no sé, por lo menos, yo creo que podía haber ganado 2 seguro, 2 o 3 más seguro, ¿no? Y luego encima, no sé cuántos Dakares lleva, ya es que he perdido la cuenta, creo que 3, ¿no? La carrera de mi hermano es muy longeva y que luego su hijo pueda llegar al máximo nivel en Fórmula 1, pues realmente es un orgullo, ¿no? Y para encima alguien tan aficionado como yo al deporte del motor, pues lo máximo, pero bueno. En general estoy muy orgulloso de toda mi familia, claro. Bueno, Antonio, pues no sé si hubiera algo más que te gustaría añadir a la entrevista. No, mi conclusión por intentar dejar un mensaje de lo que yo pienso es que me encantaría que el deporte del motor, especialmente los rallies, volviera a llenarse de amateurs. Yo, mi propia vida me ha demostrado que nunca es tarde, y de hecho he disfrutado mucho más mi segunda etapa, porque la primera etapa, entre que no tenía recursos, tampoco entendía realmente más que intentar conducir deprisa, pero luego la segunda etapa la he disfrutado mucho más con la preparación de los coches, de entender, de mejorar las notas, de todo eso. Creo que siempre hay una segunda oportunidad si sabes aceptar que hay muchas más cosas en la vida que ganar campeonatos y carreras, es decir, que el deporte es una forma de superación y que se puede practicar por mucho tiempo, ¿no? Yo estoy ya en mi etapa final, pero tengo 66 años y estoy disfrutando seguramente más que cuando tenía 26 ahora mismo de las carreras. Obviamente a otro nivel y con otras pretensiones, pero que yo le recomiendo que nadie se quede con las ganas, que es muy normal que cuando uno es joven no tiene los recursos para practicar el automovilismo, pero que nos hagan hueco en general a los amateurs dentro del deporte. Yo en los rallies hago incursiones de vez en cuando en los rallies modernos, y entonces este año he participado en alguna con poca fortuna porque no funcionaba bien el coche, de la Copa Yaris, es decir, que tiene su trabajo y su vida y que luego tiene que ir a correr un rally el fin de semana. O sea, todo el formato no está concebido para los amateurs. Entonces yo lo que pediría es que los propios amateurs nos reivindiquemos y las federaciones sean un poquito más permisivas, ¿no? O no nos metan en un corsé como el que hay ahora para practicar el automovilismo, ¿no? Que en el fondo al final o acabas en el regional o en, no sé, en carreras. Ayer corrí yo las 8 horas del Jarama, que no pude llegar a montarme, pero participé, y eso es un ejemplo de donde yo veo a todos los amigos que he conocido durante los últimos años de carreras, pues hay competiciones que funcionan bien, que están pensadas para esa gente. En nuestro equipo de ayer había un chaval de 20 años, hijo de un amigo nuestro, estábamos Jesús Díez Villarroel, que era un piloto de circuitos bastante, que es casi de mi quinta, un poco más joven, y luego estaba Eduardo Agustín, que fue piloto oficial de... ¿vale? Entonces, que es un deporte donde se puede convivir muchas generaciones por muchos años, pero que la FIA, la Federación Española, tal, están complicándolo en exceso y no dejándonos sitio para disfrutar de algo de una manera más simple. Bueno, Antonio, ya finalizando, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos enseñado estas joyas y de esta manera. Pues gracias a ti, me encantan los vídeos que hacéis. El primero que vi me trajo unos recuerdos increíbles, que fue el de Manolo Sanjurjo, que fue compañero en circuitos de mi cuñado, que fue el que nos... yo creo que Manolo es un poco mayor que mi cuñado.
un piloto amateur como la Copa de un Pino. Esa historia me pareció increíble y además yo la he vivido y fue tal cual la contó, incluso creo que fue excesivamente modesto, ¿no? Y me encantan los vídeos que hacéis y que acercan un poco, pues, no sé, otro punto de vista del automovilismo. Hay más puntos de vista que el que quiere llegar a ser campeón del mundo, ¿no? Hay muchos más ángulos. No, este perdeu muito, já não está.